No sabéis el calor que estoy pasando. Nos despertamos a las 11 de la mañana, le pegamos una paliza a la cama de 11 horas y bueno, os quería explicar, el número 4 aquí se considera que es el número de la mala suerte, entonces en vez de poner 4 ponen 13A, 23A, 3A, 33A, no existe el 4. Esto es Masjid Hamed. Será el vapor el que sale de aquí. Por eso no sé, tío, no me da muy buen rollo. Desde aquí ya se ve perfectamente la mezquita. Y lo más guay de esta calle, que ronda el río, River of Life, como le llaman aquí, son las fachadas de estas casas. Debe de ser una representación de lo que era antes esta zona, porque se ve que ahí está el río, como aquí. Entonces se ve ahí pues gente pescando, niños bañándose, aquí una persona lavando a los elefantes y luego ya se ve pues en una embarcación, supongo que transportarán mercancías y ya se ve más rollo la ciudad. Bangkunan Sultan Abdul Samad. Esta plaza se llama Dataran Merdeka. Es un nombre muy curioso, sobre todo para los gallegos. No sabéis el calor que estoy pasando. ¿Alguna vez visteis un árbol de Navidad como este? Hecho de cojines. Muy chulo, ¿no? Y además, aquí puedes dejar regalos para dárselos a los niños sin recursos estas Navidades. Ahora vamos camino a Chinatown. Vamos a visitar un poquillo lo que es el barrio y ver si podemos encontrar algo para la lluvia, porque aquí de un momento a otro empieza a llover. Este mercado puedes encontrar muchas cosas baratas y además imitaciones. O sea, casi todo lo que hay aquí de marca son imitaciones, sí. Muy parecidos a los que compramos. Sí, no son Ray-Ban, pero son Ray-Ban, pero no son Ray-Ban. Sí, muy chulas. Bueno, y como siempre, yo en estos sitios, en estos mercados me vuelvo loca y siempre quiero comprar todo, aunque no lo necesite y aunque no lo quiera. Ver las cosas que hay y ves los precios que tiene y te vuelves loca. Dios, es que hay tantas cosas. A partir de 1 o 2 euros ya encuentras cosas, de todo, pero las habrá más baratas, porque luego también hay que negociar con el de la tienda y seguro que te paña un poco más el precio. Esta es la calle Wai Chai Hong. Mirad qué cosa más chula. Es conocida por las luces, los farolillos y los colores de las casas. Esta de noche tiene que ser muy bonita también, ¿eh? Me recuerda a la película de Sweeney Todd. Ya no tengo barba, pero bueno. No funciona.
El restaurante que está justo enfrente de mí tiene un dibujito de un cerdo y se llama Wee Wee Barbecue. Wee Wee. Coti sucumbiendo aquí al helado de coco por 5 ringgis. ¿Ya lo pediste? Sí. Tururú, tururú, tururú. Venga, que ya nos aprendimos a decir gracias y con eso ya la gente se queda contenta. ¿Ah, que sí, Coti? Se partió el culo, se queda muy feliz. Está increíble. ¿Mm? Lo que es ahora ya el recorrido mañanero, ya lo finalizamos un poquillo. Y de camino al hotel, pues encontramos esta callejuela cerca de las otras, donde estaban todas las pinturas y un poquillo más de pinturas. La verdad que en Asia es bastante común encontrarse todo esto. En Tailandia ya encontramos varios sitios con callejones artísticos. Este en concreto está en el barrio cerca del barrio de Chinatown y es muy chulo, la verdad. Mirad qué guarrada se acaba de hacer Lau. No le hagáis ni caso. Mira, mira, mira cómo tira todo. Oye, qué rico está, ¿no? A mí me gusta más lo mío. Enseña tu mano. Mira, la prueba del delito. A ver quién se comió la tarta de chocolate. ¿Quién hizo esa escabechina? Quise coger un trozo Sí, y sí. mira cómo pusiste. Sí, sí. Buenos días. ¿Cómo estáis? Hoy es 2, 3, Dos. hoy es día. Hoy es día, aquí 2. Así que día 2 tenemos otro hotel diferente. Solemos hacer mucho esto de no echar más de 2 noches en el mismo hotel, porque bueno, nos permite equivocarnos menos con el hotel en caso de que no nos guste mucho y así probamos diferentes zonas de la ciudad. Ahora estamos yendo hacia un hotel que está más estratégicamente ubicado para lo que queremos hoy, que es ir a las Batu Caves. ¿Qué? ¿Me enseñas la habitación? Aquí tienes el microbaño. Con la mampara, que le encanta a Coti. Si no hay mampara, él no quiere la ducha. Para la gente con Mini mampara. Pues sí, lo que tenemos aquí es que esta habitación es muy importante, porque en esta habitación estuvo alojado un tal Picasso. Malayo Picasso. Malayo Picasso. Está ahí, la habitación son 25 euros. Decidimos estratégicamente escoger esta habitación. Siempre planificar muy bien vuestros viajes en base a los desplazamientos que tenéis que hacer. No os obcequéis, es que el hotel es más chulo, es que el hotel es más barato, es que es más no sé qué. No, o sea, lo importante es el viaje, no es el hotel. Acabamos de llegar a Batu Caves. Desde Kuala Lumpur en tren más o menos es media hora. Los billetes nos costaron 24 ringgis los dos, ida y vuelta. Vamos a entrar e inspeccionar un poquillo la zona. Ese de ahí es el rey mono de las Batu Caves. Debe ser uno de los muchos dioses que tienen en el hinduismo. Es medio humano, medio mono, tiene un buen rabo, le llega hasta el suelo. Solo puedes ser hinduista si tu familia es hinduista, no puedes hacerte, sino tienes que nacer. Hay muchísimos dioses y cada familia pues tiene un dios. Es súper pequeñín el bebé. Uy, hola señora. Si acaba donde parece que acaba, hicimos más de la mitad. ¡Wow! Es gigante y súper alto. Vale la pena subir las escaleras. Incluso vale la pena subir estas también.
¿Qué te parecieron las Batu Caves, Laura? Muy chulas, la verdad, vale la pena venir hasta aquí. Además, el tren está bastante bien de precio y se llega rapidísimo. Si nunca visitaste Templo Indio, no estuviste en la India, realmente está bastante chulo, porque la peculiaridad de esto es que está todo metido aquí detrás, en las cuevas. Y bueno, yo creo que estuvimos en cuevas de templos budistas, pero en cuevas de templos indios creo que nunca estuvimos. ¿No? Así que bueno, este templo en concreto, el que está en la Cueva Grande, es gratuito y no os va a costar nada. Si luego queréis ir por otros templos por aquí abajo, pues valen 5 ringgis, que es un poquillo más de €1,20 más o menos. Bueno, ya estamos en Kuala Lumpur. Ahora iremos a comer a un restaurante indio. Como venimos de ver los templos indios, pues decidimos ir a comer a un restaurante indio. Vamos a comer una comida india típica de Malasia, que es el murtabak de pollo. Una masa rellena de pollo y bueno, y lleva también especias. Y luego lo hacen en la sartén. Luego aquí tenemos diferentes tipos de salsas que no sé realmente qué son porque todavía no las probé. Os voy a enseñar cómo vemos la ruta para ir a cualquier sitio. En este caso queremos ir a las Torres Petronas. Yo cojo Google Maps y le pongo, en este caso, pues Torres Petronas, ¿vale? Entonces le pongo, marco esto, que es transporte público, y ya me sale el primero, que sería este. Me sale 1,70 ringgis, que es el más barato, el resto son más caros. Selecciono. Entonces ya me dice que tengo que ir a la parada de metro de Masjid Jamek, que tengo que coger la línea roja, que es la KJL, hacia dirección Gombak. Y me dice que son 3 paradas y que tengo que bajar en la de KLCC. Aquí ya vemos que en la señal ya me pone la línea roja y me pone Gombak. Entonces ahora nos vamos a dirigir a las maquinitas para comprar los tickets. Lo primero pongo el idioma inglés porque el malayo no lo entiendo. Línea roja. Confirmo que acaba en Gombak. Selecciono la parada que quiero, que es KLCC. Vale, añado, somos 2 tickets. Aquí ya te dice que cuesta 1,80, 2 tickets. Y aquí solo me da la opción de pagar con cash. Selecciono y meto el billete. Ahora, estas fichas las usamos para entrar. Entras tú. Ya llegamos a la línea 5 y ahora tenemos que fijar qué dirección de tren queremos coger. En este caso, queremos la plataforma 1, que va a dirección Gombak, y vamos a parar en KLCC. Vamos para adentro. ¡Las Torres Petronas! ¡Aquí estamos! ¡Al fin! Se encendieron los chorros y lo que pasa cuando no sabes que encienden los chorros, pues bueno, el pantalón del agua es más oscuro y no se ve tanto, pero es que a mí me han puesto como un pollo, la madre que los parió. La novatada del guiri novato. Este es el centro comercial que está debajo de las Torres Petronas y aquí ya vemos que ya llegó la Navidad. Nos aconsejaron aquí un puestecillo para comer un arroz con pollo. ¿Qué vas a comer, Coti? Hayanís riquísimo. No es hayanís, es chicken rice. Bueno, chicken rice. Chicken rice. Ya tenemos aquí el platillo con el pollo, el arroz, la salsa supongo que será picante Una picante. y el bol de sopa de pavo. Aquí no se pasan con el picante. No es el picante, aquí no abusan como en Tailandia. En Tailandia los mismos platos. Son más picantes. Uf. Ya, aquí se echa de menos un Vamos, poco igual el picante. De noche se ven espectaculares, pero está lloviendo de cojones. Me estoy pillando una mojadora para enseñaros esto de la leche. El entorno es espectacular, pero con diferencia las torres que más llaman la atención y el edificio más significativo aquí es este. Y Lau, ahí, oyendo la marrana. Buenos días. Hoy ya nos vamos de Kuala Lumpur. Estamos camino a la estación de tren. Y bueno, el tren más o menos el viaje son como 2 horas y media y nos vamos para Ipoh. Que no quedaba asiento disponible para casi ningún tren.
quedaba únicamente para este. Tuvimos muchísima suerte que quedaban 4 asientos y los 4 asientos repartidos individualmente en los 4 vagones disponibles. Vamos separados y trataremos de negociar con quien haya por ahí para poder ir juntitos. Si venís a Malasia y tenéis pensado viajar en tren, tener esto presente y unos días antes de coger el tren, intentar reservar los asientos para que no os pase esto. Sí, sobre todo para rutas largas. Es mejor que hagáis esto, entréis en la página ktmb.com.my y os aseguréis bien de que haya asientos. Hacedlo con antelación y aseguraos que tenéis la plaza. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.